Capitán de Infantería revela que periodistas y medios de comunicación supieron desde el 2019 de la complicidad de Javier Lozano con el cártel de Sinaloa y se negaron a publicar la información. El militar realizó las denuncias con su superior inmediato, el general Jorge Juárez Loera, pero fue asesinado en mayo de 2011, por lo que decidió buscar que la información fuera publicada en algún medio de comunicación. Medios de comunicación y periodistas mexicanos sabían desde el 2019 y los primeros meses de 2020 de la complicidad entre altos mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional y el exsecretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, con el cártel de Sinaloa. Lo anterior, de acuerdo con revelaciones del capitán de Infantería Vladimir Ilich Malagón Rendón, sobreviviente de tortura y encarcelamiento. Malagón Rendón fue torturado por elementos de la Policía Judicial Militar en junio de 2010 para así callar las denuncias del capitán, por las que habrían asesinado al general Jorge Juárez Loera un año después. De acuerdo con la información en Los Ángeles Press, el capitán de Infantería Malagón Rendón reveló mientras fue jefe de la célula de contrainteligencia de la Oficialía Mayor de la Sedena que atestiguó conversaciones entre uno de sus superiores y un narcotraficante. Posteriormente, miembros del Estado Mayor Presidencial extraían información de manera ilegal para compartirla con el cártel de Sinaloa. Por eso masacraban a nuestras tropas, sabían de los operativos, incluso dónde vivían, afirmó el militar. El militar realizó las denuncias con su superior inmediato, el general Jorge Juárez Loera, pero fue asesinado en mayo de 2011. Parte de esta información fue entregada, en diferentes formatos, digital e impresa, de mano de un exmiembro del ejército a diferentes periodistas para que hicieran público el testimonio del capitán Malagón. Con la información se incluía los resultados positivos del protocolo de Estambul practicado en 2016, copia de la queja que ignoró la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en 2015 y otros documentos que acreditan la agresión del Estado mexicano al militar en 2010, al experto en prácticas de contrainteligencia de la Sedena, publicó el medio. De acuerdo con las declaraciones de Malagón Rendón, uno de los primeros periodistas en recibir dicha información fue José Carrasco Araizaga, de la revista Proceso, con quien entraron en contacto en junio de 2019 para que entrevistara en persona al capitán. El periodista acordó, con el contacto del capitán Malagón, una visita carcelaria al reclusorio oriente de la Ciudad de México, y fue acompañado desde una estación del metro para evadir el registro regular como periodista al que estaría sujeto a autorización y tiempo. El contacto del capitán pagó 1,000 pesos a los custodios de la prisión para que dejaran pasar al periodista al área de población, donde se acuden las visitas de amistades y familias. Una vez dentro, la entrevista se realizó en presencia del contacto, y el capitán dio una hoja al periodista para que hiciera sus notas. La conversación duró unas 3 horas, enfocándose en el tema del exsecretario de Estado Javier Lozano Alarcón, las torturas al capitán y la corrupción de algunos altos mandos de la Sedena. Posteriormente se le llevó a la revista copia de documentos con información sensible que sustentaban los dichos del capitán. El medio indica que 6 meses después del contacto del capitán se comunicó con el periodista debido a que Proceso no había publicado nada y la respuesta de Carrasco Araizaga fue que habría movimiento en la revista. Va a haber movimientos dentro de la revista, y como ya habrá sabido, voy a ser el director. Pero ¿eso qué tiene que ver con la información que se le dio?, reviró el contacto del capitán. Le voy a pasar la información a otro compañero, justificó Carrasco. No quiero que le dé la información a otro compañero, se la dimos a usted. Es información muy sensible. Le prometo que en febrero se va a publicar su información, le dijo. No obstante, pasó febrero y la revista Proceso no publicó nada y Carrasco no volvió a contestar las llamadas del contacto del capitán.
Tras la negación de publicar la información en proceso, buscaron a un segundo periodista, con el fin de poder hacer pública la denuncia al respecto de las torturas del militar y la complicidad de Lozano con el cártel de Sinaloa, por lo que acudió con el periodista Vicente Serrano de Sin Censura. El encuentro fue directamente con Serrano en una de sus transmisiones nocturnas en el centro de la Ciudad de México. El contacto del capitán le pidió 5 minutos después de la transmisión para explicarle el asunto, pero para entonces ya había mucha gente a su alrededor. Se acercó al asistente de Serrano, Gunter Castillo, y el contacto del capitán le explicó parcialmente el asunto. Fue un viernes de principios de enero de 2020, cuando Serrano recibió los documentos en sobre cerrado, detalló. Sin embargo, relata que Gunter Castillo citó al contacto del capitán en una cafetería. Le narró algunos de los hechos. Allí mismo enlazó al capitán vía telefónica para que hablara con Castillo. El asistente de Serrano quedó formalmente de hablar con este para darle seguimiento a la denuncia. Al poco tiempo, Castillo se comunicó con el contacto y le dijo que iban a necesitar 10,000 pesos, $455, para sobornar a los custodios del reclusorio y pedir que les dieran un lugar para entrevistar al capitán. El contacto de inmediato rechazó la petición, diciendo que no podía pagar esa cantidad. Castillo respondió que Vicente Serrano tenía empresarios que lo apoyaban y que podían hablar con ellos para solicitarles el dinero. Se lee en la publicación. Tras la negación de entregar el dinero solicitado, Castillo, de mal modo, le respondió que no lo podían estar presionando, que hacer el trabajo llevaba tiempo, por el tipo de información que era. Algunos ex colaboradores de Serrano también confirmaron que no era la primera vez que pedía dinero para sacar entrevistas, por lo que insistió el contacto del capitán en que se le regresaran los documentos, y así lo hizo el colaborador de Sin Censura. Ante la segunda negativa, buscaron a la periodista Anabel Hernández, a quien apenas en mayo del 2020 se le entregó parte de la información, esto a pesar de que la periodista ya tenía información de la corrupción de la Sedena y de la complicidad de Felipe Calderón y sus secretarios de Estado con el cártel de Sinaloa. Sin embargo, en estas denuncias eludía mencionar al exsecretario Javier Lozano. Ya en conversación con el contacto del capitán Malagón, la periodista Anabel Hernández recibió la información de manera digital a su número de celular en la Ciudad de México y respondió que se encontraba en Italia, pero que podía hacer la entrevista al capitán vía telefónica. No obstante, dejó pasar el tiempo, sin realizar la entrevista, mientras seguía dando su opinión a los medios sobre los nexos de Calderón y García Luna con el narcotráfico, sin mencionar a Lozano, ni el caso del capitán Malagón. El 25 de junio, el contacto del capitán envió un mensaje a la periodista para decirle que ya no estaba autorizada para difundir esa información. Comentó. Informó Mr. Politicón, nos vemos el próximo video. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.